la Biblia encontramos una historia que quizás se identifica mucho con la historia suya o mía. Y la encontramos en el capítulo 1 del libro de Ruth. Es la historia de una familia que el nombre del caballero era Elimelech y el nombre de esta joven era Noemí. Se casaron enamorados como muchas parejas, planificaron el futuro y todo va bien. Nació el primer hijo, nació el segundo hijo y todo va muy bien, muy contentos. Pero de pronto las cosas empezaron a complicarse en su país de origen y vieron que el futuro para sus hijos no era el mejor en el lugar donde ellos vivían. Y tomaron la decisión de emigrar a otro país para darle un futuro mejor a sus hijos. Pensando que en el lugar donde ellos vivían no había mucho futuro, no era muy esperanzador o prometedor. Así que tomaron la decisión de emigrar a un país cercano, pero no era el propio. Y estamos hablando de Moab. En el capítulo 1 del libro de Ruth usted encuentra la historia. Dice la historia que llegaron allá, se estacionaron y como muchos de nosotros en nuestros países de origen, antes de salir hacíamos planes y la meta principal era llegar a nuestro lugar de destino. Pero aún antes de salir, seguro estoy que la mayoría nos imaginábamos, nos visualizábamos ya teniendo un trabajo y empezando a establecernos y hacer realidad nuestros sueños. Así le pasó a esta pareja. Llegaron a su lugar de destino y empezaron las cosas a marchar bien. Pero con el paso de los años, de una forma inesperada, de pronto el esposo de esta ahora ya no tan joven, pero sí ilusionada mujer llamada Noemí, enfermó y eventualmente murió. Y si eso hubiese sido poco, como dirían los hermanos de México, a esta familia o a esta mujer le llovió sobre mojado. Porque no solamente murió su esposo, también murieron sus dos hijos. Y la Biblia describe en el texto bíblico quedando así, dice, sola y desamparada. Piensa el estado como la Biblia la describe a una mujer ahora así que sin esposo, sin hijos, en otro país, con otro idioma, en circunstancias de desventaja, y la Biblia la describe sola y desamparada. Pero esta mujer tenía algo que nunca había perdido y era la fe en Dios. Diga conmigo, fe en Dios. La fe es algo tan poderoso que no importa el lugar donde estemos, las circunstancias en las cuales nos podamos encontrar, usted y yo sabemos que cuando hemos conocido a Dios y tenemos fe en Él, por difícil o complicada que sean las cosas, seguro estoy que hay esperanza. Dice la Escritura que esta mujer llega a un punto en la vida que la realidad pesa tanto sobre de ella. Su nombre le dije que se llamaba ¿cómo? ¿Y alguien sabe qué significa Noemí? Una de las definiciones de este nombre es placentera. Es lo que significa. Pero ella llega en el versículo 20 de este capítulo 1 y dice: ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, que quiere decir amargura. O sea que lo que esta mujer estaba viviendo no tenía nada de placentero, no tenía nada de agradable, no habían razones por qué sentirse estimulada, contenta, alegre. No había un día en la vida que esta mujer se levantara con un estado de ánimo positivo, optimista, porque este día va a ser mejor. Simple y sencillamente, cada día de su vida se había tornado en un día marcado por la amargura, por el dolor, por la desdicha, por la frustración. Y si miraba hacia el mañana, lo miraba totalmente incierto, porque había quedado sola y desamparada. Pero dice el versículo 6 de este capítulo 1 que un día esta mujer oyó, diga conmigo, oyó que el Señor había visitado su pueblo para traer bendición, para traer pan. Y dice que se levantó del lugar de donde había estado
y emprendió un viaje de regreso a su tierra porque había oído que el Señor había visitado su tierra. Cuando usted y yo oímos por medio de la palabra del Señor, seguro estoy que nos va a conectar con una promesa, nos va a conectar con una posibilidad, nos va a conectar con un mejor mañana. Y cuando usted y yo escuchamos la palabra del Señor, no podemos quedarnos en el mismo lugar de siempre. Hay que levantarnos e ir en pos de lo que la palabra dice, y seguro estoy que cuando usted y yo hacemos eso, vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestro favor. Cuando usted lee el capítulo 4 del libro de Juan y encuentra la historia de aquel hombre que fue a buscar un milagro por su criado que estaba muriendo también, y vino a Jesús y le presentó su situación, y Jesús no descendió con él hasta su casa, sino que le dijo: vete y tu hijo vivirá. Él dice en la escritura que creyó la palabra. Vea cuán importante es creer la palabra y movernos por lo que la palabra dice. Y dice que cuando antes de llegar incluso a casa, salieron al encuentro las personas que trabajaban para él a darle una buena noticia. ¿Y cuál fue la buena noticia? Que su hijo no había muerto, sino que su hijo ya estaba sano. Vean lo que pasa cuando usted y yo nos movemos por lo que la palabra dice. Pero también hay personas que van a venir y no te van a traer buenas noticias. La historia que leíamos dice que cuando Jairo estaba viendo y escuchando lo que esta mujer le está declarando a Jesús que ha pasado en su vida, dice que mientras ella hablaba, vinieron a Jairo. Trate de darle usted un poco de libertad a la imaginación. Esta mujer dice que la gente era mucha, ¿verdad? Y entre la gente caminó para tocar el borde del manto de Jesús. Y lo logró. Y fue sana. Pues ese escenario seguía siendo el mismo. La gente estaba agolpada. La gente estaba en el mismo lugar. Y los que venían de la casa de Jairo se encontraron con el mismo obstáculo de la gente. Esta mujer venció el obstáculo de la gente para tocar a Jesús y obtener un milagro. Pues los que venían de la casa de Jairo también tuvieron la misma actitud de la mujer, de caminar entre la gente, de abrirse paso entre la gente, de lograr el objetivo que llevaban, pero no para dar una buena noticia, sino para decirle a Jairo: tu hija ya murió. ¿A dónde quiero llevarlo? Que así como hay gente que se atreve a creerle a Dios y vence obstáculos por un milagro, hay gente que tendrá la misma actitud para venir y desmotivarte. ¿Usted cree que la gente que desmotiva se le encuentra a la vuelta de la esquina? No, hay unos que se van a esforzar por desmotivarte. Hay unos que van a pagar un precio por acercarse a ti para tratar de desmotivarte. Entonces nosotros vemos en esta historia que a este hombre le trajeron buenas noticias porque él obedeció la palabra. Ahora Jairo, cuando más cerca del milagro se encuentra, es cuando alguien también vino para tratar de minimizar su fe, que a ese momento seguramente se había agigantado. Pero mire lo que Jesús le dice: Jairo, cree solamente y seguramente el milagro tus ojos lo verán. Esta noche estoy aquí para decirle de parte de Dios: no importa el dolor, no importa la circunstancia, no importa lo que esté teniendo que cruzar, si usted cree solamente, verá el milagro de Dios en su favor. Es por eso que el mensaje para esta noche es: todo falla menos Dios. Todo podrá fallar menos Dios. A Noemí y a su familia le fallaron los planes. Lograron llegar a donde se habían propuesto. Parte de lo que habían soñado lo hicieron realidad, pero inesperadamente las cosas empezaron a fallar y todo se les vino abajo. Y la pregunta entonces es: ¿qué hacer cuando todo o todos nos fallan? ¿Qué hacer cuando no sabes a quién consultar o en quién confiar? ¿Qué hacer cuando todo lo que haces sale mal? ¿Qué hacer cuando las personas que más confiabas también te dieron la espalda? ¿A alguien le ha pasado algo parecido? Entonces la pregunta es: ¿qué hacer en esas circunstancias? Diga conmigo: confiar en Dios y esperar en sus promesas. Es el camino a seguir.
La pregunta ¿es fácil esto? No. Y le voy a explicar por qué. Aun cuando el salmista nos dice allá en el Salmo 37, confía en el Señor y haz el bien. Y el versículo 5 nos dice de este capítulo 37, y el Señor concederá los deseos de tu corazón. Pero, ¿cómo es posible confiar en un Dios que no conocemos? Y digo esto con mucho respeto, pero con plena convicción. Que habemos muchísimos cristianos que venimos a la iglesia, tenemos años de estar en la iglesia, hemos escuchado hablar mucho de Dios y decimos conocer a Dios, pero conocemos un Dios del cual hemos oído, pero no de un Dios del cual, producto de una relación personal, le hemos conocido. Hace un tiempo atrás, no sabría decirle cuántos años, soy de los predicadores que cada frase incluso que uso me gusta constatar cuánta veracidad hay en ello. Y yo había escuchado de esta frase, que sé que muchos la han escuchado, y al igual que yo hasta ese momento casi aseveraba de que está en la Biblia, pero no está en la Biblia. Porque hay muchas cosas que nosotros decimos, la Biblia dice, pero la Biblia no lo dice así. Por eso digo, decimos creer en Dios, pero un Dios del cual hemos oído, no un Dios que conocemos porque lo conocemos. Porque la única forma de conocer a Dios es a través de una relación personal y de lo que su preciosa y bendita palabra nos dice. Pero si somos de los cristianos que no nos tomamos el tiempo, no nos esforzamos para leer la palabra, entonces somos de los que creemos en un Dios del cual hemos oído, no del cual nos hemos tomado el tiempo para conocerle a través de la palabra. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando oramos se ve revelado, porque no sabemos cómo orar. Oramos también como se nos ha enseñado, pero no conforme el Espíritu Santo nos guía a orar. Yo he escuchado, y seguramente usted también, y le hemos dado por cierto, que la Biblia dice que Dios ama a los pecadores pero aborrece el pecado. ¿Ha escuchado eso usted? Y lo hemos escuchado, ahora la Biblia dice, pero ¿dónde lo dice? Otra expresión es que la Biblia dice que ni una hoja de los árboles puede caer si no es por el poder de Dios. ¿Pero dónde lo dice? En una ocasión escuché a una persona afirmar que los nombres de esos tres personajes que aparecen en la escena de Jesús cuando nace, que vinieron de lejanas tierras, número uno, la historia nos ha metido que son tres. ¿Y dónde dice la Biblia que eran tres? Estoy hablando del escenario del nacimiento de Jesús. Y la historia, la tradición les da nombre, ¿verdad? Y sus nombres son, ¿cómo? Belsar y Gaspar. En una ocasión yo hice una broma en cierto lugar, porque miré que habían tres arbolitos. Bueno, dije yo, estamos progresando ahora, porque parece que entonces ya van a ser tres arbolitos los que vamos a usar para Navidad. Seguramente es para darle uno a los personajes estos. Y yo pregunté cómo se llamaban y alguien me dijo, y yo dije esto, qué triste, cómo como iglesia practicamos cosas que no están en la Biblia. Y alguien me dice, pero pastor, si eso está en la Biblia. Y yo le dije, no hermano, eso no está en la Biblia. Y dice, no, es que yo los he leído. Yo dije, ¿qué Biblia habrá leído esta persona? De regreso al punto sobre esas expresiones, cuando yo leí sobre eso, sobre la importancia de uno de constatar y averiguar que lo que uno expone o enseña tiene un respaldo bíblico, entonces esa expresión yo la había escuchado mucho, porque claro, yo estaba hablando de la fe y suena bonito, ni una de hoja de árbol cae si no es por el poder de Dios. Pero no me la encontré, y en buscando sobre esa expresión me encuentro que esa expresión la primera vez que lo usó fue San Agustín. Y en los púlpitos yo he escuchado ahora, tengo una lista de esas expresiones que San Agustín utilizó, entonces que claro, tienen cierta referencia bíblica, pero que muchos de nosotros en calidad de predicadores las utilizamos como si fueran textos bíblicos. Por eso digo, creemos o hemos creído en un Dios del cual hemos oído, pero no de un Dios al cual realmente conocemos. Y es por eso importante que usted y yo sepamos lo que la palabra del Señor dice
en ti confiarán los que te conocen. Salmos capítulo 9, verso 10. Es por eso que hay personas que confían más en cualquier otra cosa, menos en Dios, porque obviamente no han tenido esas experiencias personales donde están tan seguros que saben que Dios nunca les va a fallar. Y están tan seguros que el cielo y la tierra pasará, menos lo que Dios a través de la palabra dice. Y es por eso que usted y yo tenemos que saber que aun cuando todo falle, Dios nunca nos fallará. Ahora, Cristo es la única esperanza para todos los problemas del hombre. No importa cuán complicada sea su realidad, Cristo sigue siendo la esperanza. Por eso le leí estas tres historias. El caso de la niña está enferma, ok, tiene 12 años, la Biblia no describe cuántos años tenía padeciendo la enfermedad, pero Jairo creía que Jesús la podía sanar. Esta mujer tenía 12 años de sufrir, también escuchó hablar de Jesús y alguien le dijo: Jesús no tiene que conocer el tiempo que has estado padeciendo. Es más, ni siquiera tienes que venir que Él te toque a ti. Si tú lo tocas a Él, yo te garantizo que vas a ser sana. ¿Y qué cree? Esta mujer lo creyó. Pero también vemos a un hombre donde su familia, la vecindad, estaba siendo afectada por su condición. Pero igual, cuando Jesús llegó al lugar, también este hombre fue liberado, porque Jesús tiene el control sobre todo lo que nos pueda estar pasando. Entonces, Cristo es la única esperanza. Es más, amado mío, si Dios está con usted, nada ni nadie nos podrá destruir. Lo repito, si Dios está con nosotros, nada ni nadie nos podrá destruir. Nada ni nadie podrá evitar que se cumpla lo que Dios ha determinado hacer contigo, con tu familia. Es por eso que usted y yo tenemos que saber que vale la pena creerle a Dios y vivir para Él. Esforcémonos un poco día con día para conocer a Dios. No basta con orar 5 minutos. No basta con orar oraciones repetitivas. Es necesario saber que Dios es un Dios de relación personal y que Él es una persona con el cual podemos hablar. Hay que estudiar la palabra más que leerla. Leerla, hermano querido, se puede convertir en un buen hábito, pero no deja de ser más que un libro de historia para muchos. Pero cuando la estudiamos, que es muy diferente, y nos tomamos el tiempo para saber bajo qué condiciones está pasando el pueblo o el destinatario en el momento que se le está escribiendo, vamos a darnos cuenta de riquezas y manjares que hay detrás de cada expresión escrita en un papel. Y eso nos llevará a tener una perspectiva totalmente diferente de Dios. Otra expresión que con frecuencia, y no voy a meter mucho en detalle, otra expresión que con frecuencia escuchamos, porque todos estamos de acuerdo que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero hay una expresión que con frecuencia usamos, es que Dios está en control de todo. Y yo sé que esto puede ser muy contradictorio, pero cuando usted lee que el Señor mismo dice a través de la palabra que Él le dio, hablando de este mundo, el cosmos en el cual vivimos, que Dios le dio el dominio a Satanás sobre esto. No podemos ignorar lo que la Escritura dice. ¿A dónde quiero llevarlo? O sea que no podemos ignorar que hay una fuerza diabólica que ejerce poder. Pero usted y yo tenemos que conocer la Escritura. ¿Qué dice la Escritura de usted y de mí? Y la Escritura de usted y de mí dice en Lucas 10:19 que el Señor nos dio poder y autoridad para hollar toda serpiente, todo escorpión y toda fuerza del mal. Por lo tanto, no tenemos que temer. Lo que tenemos que es esforzarnos por conocer lo que la palabra dice y hacer la voluntad de Dios siempre. Y usted se volverá una persona que es intocable por el diablo. Hoy por hoy tenemos personas que se angustian por lo que está sucediendo, por las cosas que oyen. Y como ser humano entiendo que esto es natural, la naturaleza humana es así. Pero tengo también que decirle que en la Biblia encontramos una gran cantidad de enseñanzas sobre hombres y mujeres que bajo las mismas circunstancias suyas y mías tuvieron que enfrentar situaciones aún más complicadas, y podemos ver a Dios defendiéndolos y obrando maravillas y proezas en favor de ellos.
La palabra del Señor dice en el Salmo 60, verso 12, que en Jehová haremos proezas, ¿verdad? ¿Para quién es ese versículo? Para todos aquellos que lo creen, y creerlo es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. En el capítulo 3 del libro de Daniel encontramos la historia de 3 valientes jóvenes que bajo la amenaza de un sistema de doblegarlos a hacer lo que ellos habían establecido, ellos dijeron: no podemos desobedecer a Dios haciendo tal cosa. Ellos están en un país diferente, en calidad de, ahora sí que prisioneros, llamémoslos así, o esclavos. Ellos pudiesen verlo hecho, no tienen mayor opción ni voluntad propia para decidir lo contrario. Sin embargo, ellos dijeron no. Ellos les dijeron: pero vean, no se trata de que los van a meter a la cárcel 2, 3 días, ni siquiera una semana. Se trata que los van a meter en un horno de fuego, el cual será calentado 7 veces más de lo usual. Y ellos dijeron: igual no lo haremos. Yo me imagino que la gente que estaba hablando con ellos se debe haber quedado sorprendida, porque son 3 jóvenes con los que están hablando. No son 3 ancianos que pudieran haber dicho: pues ya que tenemos que perder, nos morimos y más luego estaremos con Dios. Ya vivimos la vida. Son 3 jóvenes. Y dice la Escritura que no los convencieron, y llegó el día, calentaron el horno, y evidencia que este horno estaba tan caliente era que buscaron a los oficiales más corpulentos para agarrarlos y lanzarlos al horno. Y dice la Biblia que estos oficiales que los lanzaron murieron por causa del calor, como evidencia de que en efecto sí estaba caliente. Pero vea lo que pasa. Ellos, adentro del horno, dice la Biblia que lo único que se quemó fueron sus ataduras. Pregunto algo yo: ¿pudo haber evitado Dios esto? ¿Sabía Dios de lo que estaban planificando en contra de ellos? Yo creo que sí. ¿Pudo haberlo evitado? También pudo haberlo evitado. Así como Dios pudo habernos evitado muchísimos problemas de los cuales hemos tenido que cruzar, ante los cuales hemos tenido que derramar lágrimas, los cuales quizás nos han causado tantas heridas, situaciones difíciles, complicadas. Dios pudo haberlo evitado. Pero ¿sabes una cosa? No lo hizo porque Él quería mostrarnos no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que eran conocedores de lo que estábamos pasando, de que cuando usted y yo le creemos a Dios, no hay problema que termine contigo, no hay problema que que destruya, porque Dios es un Dios de proezas y un Dios maravilloso. Por lo tanto, si estás en pie, es evidencia de que Dios no te ha dejado, que Dios está contigo, y si ha estado contigo hasta el día de hoy, seguro estoy que estará contigo por los años que faltan todavía. Mi esposa esta mañana, mientras nos preparábamos para ir a la iglesia al primer servicio, estaba escuchando un canto, por cierto era en inglés, muy lindo, y entrevistaban al escritor de este canto sobre qué lo movió a escribirlo. Y esta persona describía cómo había sido el año 2020, un año complicado con esto de la pandemia y tanta situación. Pero el canto todo gira alrededor, cómo Dios nos ha traído hasta acá, cómo Dios ha sido fiel. Y yo sé de que Dios es fiel a sus promesas y a todos aquellos que lo creen. Por lo tanto, todos somos testigos de lo que hemos tenido que cruzar en estos meses del año 2020 y parte del año 2021. Pero también puedo estar seguro de que hemos visto la mano de Dios guardarnos, protegernos. Y por eso podemos decir: bendito sea su nombre, porque aun cuando todo falla, Dios sigue estando fiel. Y la promesa es fiel para quienes la creen. Por lo tanto, aun cuando tengas que pasar por la prueba misma, gózate, porque no estás solo, Dios está contigo. Dice la Escritura que cuando estos 3 muchachos están en el horno de fuego, el rey preguntó: ¿pero que no fueron los 3 los que metieron? Dijo: sí, señor, en efecto, eso es así. Pero ¿por qué yo estoy viendo 4? Vea, es que el cuarto era diferente. El mundo quizás te mira en los problemas, en las dificultades, pero temprano o tarde, cuando tú sientas estar en el fuego mismo de la prueba, tendrán que ver al Dios mismo de la gloria, que te acompaña, que te provee, que te ayuda, que te suple tus necesidades, porque Él no te dejará solo. Porque alguien recuerda la promesa de Josué 1:5. El Señor le dice a Josué y al pueblo de Israel: he aquí, no te dejaré ni te abandonaré. El Señor te dice a ti: no
te dejaré, tampoco te abandonaré. Por lo tanto, debes de estar seguro de que Dios está contigo, aun cuando haya problemas, aun cuando haya necesidades, porque Dios nunca fallará. ¿Pudo haberlo evitado? Sí, pero Él quiso mostrarnos de que Él tiene el poder para ayudarnos y salvarnos aún de cualquier amenaza. En el capítulo 27 y el capítulo 28 del libro de Hechos encontramos una historia maravillosa y muy complicada también. Es la historia del naufragio de Pablo cuando va para Roma. Dice la escritura que después de haber navegado varios días sin ver sol, sin ver lunas, nada, ni estrellas, era una tempestad, era como diríamos ahora un huracán. Y en esas condiciones pasaron varios días en alta mar. Y dice la escritura que se despojaron de los bienes, de los enseres que llevaban por causa de la carga que tenía la embarcación para evitar que se fuera a hundir. Después de varios días el Señor se le aparece a Pablo durante la noche y le dice: Pablo, tranquilo, recobren ánimo. Ni uno solo de los que están acá en esta embarcación va a perecer. Todos van a llegar a tierra. Pero tengo que decirte algo: la embarcación no llegará a tierra. Esta se va a destruir. Imagínense el mensaje. Es bueno, pero a la vez es alarmante. O sea, la embarcación se va a destruir, pero ustedes van a estar a salvo. Y en efecto pasó así. Una vez ya están en tierra, dice la escritura que hacían una hoguera para calentarse por causa del frío. Y de pronto, de aquellos trozos de madera, salta una víbora y muerde a Pablo. La creencia de los nativos de aquel lugar era que si alguien era mordido por una víbora, era porque seguramente tenía cuentas pendientes. Era porque seguramente algo había hecho mal y la justicia divina, según ellos, se llevaría a cabo, y por eso estaba pasando lo que estaba pasando. Ahora bien, dice la escritura que después de mucho tiempo de estar en pie, esperando ver una reacción en Pablo, si se hinchaba, si se mareaba, si caía, y no viendo nada de esto, dice que empezaron a preguntarse y a ver a Pablo como una especie de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿pudo haber evitado Dios que esta serpiente mordiera a Pablo? Lo pudo haber evitado, pero no lo hizo. Porque lo que sí hizo Dios fue evitar que el veneno, el efecto del veneno, le hiciera efecto a Pablo. ¿A dónde quiero llevarte? Es que si tú pudieras ver las bendiciones que Dios tiene preparadas por ti en el mañana, entenderás del porqué las batallas que estás librando en este momento. Lo repito: si pudieras ver las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti mañana, entonces entenderás el porqué de las batallas que estás librando. ¿Pudo haber evitado Dios esto? Claro que sí. ¿Nos pudo haber Dios planificado un camino sin problemas? Claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? Se le siente más sabor a la victoria cuando han habido obstáculos primero que superar. Imagínate cómo sería la historia. Imagínate tú, alguien vio las caricaturas muy antiguas. Voy a hablar de mí, cuando yo veía caricaturas, las pocas veces que vi. No me recuerdo cómo se llamaba esta escena de unos muñequitos, pero que eran tan diminutos que creo los pitufos, no sé cómo le llamaban. Pero eran unos enanitos. Imagínate que la historia leyese y dijera que David venció al enano Goliat. O sea, ¿cuál sería el sentido emotivo que tuviera esto? O sea, porque pondría a David en ventaja y a Goliat en desventaja. Pero cuando lo vemos de la historia, que está tal cual fue, y la Biblia lo describe, la estatura que éste tenía, da un dato sobre su trasfondo histórico, la preparación, la capacitación que tenía en guerra, el ejército que estaba tras él. Entonces, y vemos a un David con una simple onda, pero lleno de fe y fortalecido por el Dios de Israel. Entonces podemos sentirle más sabor a la historia.
Y es como diría Max Lucado, que cuando estemos en diferentes problemas, cuanto más grandes sean tus problemas, más ruido harán al caer. Por lo tanto, si hoy por hoy estás pasando por un problema, puedes celebrar en Dios porque la victoria está segura, porque Dios es fiel a quienes le creen a Él. Por lo tanto, no te desanimes, sigue creyendo. Recuerde, todo puede fallar menos Dios. ¿Cuántas personas nos han expresado palabras muy bonitas, pero lamentablemente la realidad es muy diferente a lo que las palabras dicen? Vamos a pasar en la vida por experiencias de dolor, las vamos a pasar. Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre tiene un tiempo para todo. ¿Alguien ha leído eso en la Escritura? Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Sí, que hay un tiempo donde vas a llorar. Hay un tiempo donde te vas a sentir solo. Hay un tiempo donde ni lo vas a sentir sabor a las cosas. Hay un tiempo donde no vamos a comprender incluso por qué sucede lo que sucede. Pero también viene un tiempo en el cual todo tendrá sentido. Habrá un tiempo en el cual nosotros habremos reconocido o comprendido que nuestras lágrimas ahora se han convertido en un cántico nuevo. ¿Alguien recuerda la historia del capítulo 7 del libro de Lucas, la historia de la viuda de Naín? Dice la Escritura que esta mujer, ilusionada como la primera pareja a la que les relaté, se casó, tuvo un hijo, pero su marido murió. Pasado el tiempo también muere su hijo. Murió su marido, murió su hijo, y queda en estado de desamparada, viuda. La gente es muy solidaria y le muestra su apoyo, su amor, su compañía. Está con ella en el dolor, llora junto a ella, pero le pregunto, ¿en qué y cómo se resuelve el problema de esta mujer? Pero dice la Escritura que antes de salir de la ciudad, cuando van con el féretro, aparece Jesús. Dice una traducción que Jesús se apresuró, entró a la ciudad, o sea, no permitió que saliera de la ciudad. Afuera de la ciudad hay una sepultura abierta, esperando recibir el cuerpo de aquel muchacho. Pero Jesús se apresuró y llegó antes que saliera de la ciudad y le dijo: detengan el féretro. Y se dirige a la mujer y le dice: mujer, no llores más. Y se dirige al ataúd y le habla al muchacho que está muerto que se reincorpore a la vida. Y la historia dice que este muchacho se reincorporó a la vida. Y aquella mujer, yo imagino que después de haber estado llorando, habían lágrimas de dolor, de tristeza por lo que le estaba sucediendo, pero esas lágrimas de tristeza ahora se tornan en lágrimas de alegría. Antes estaba llorando, ahora hay un canto, porque la palabra dice que Él cambiará nuestro llanto en alabanza. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Por eso no podemos nosotros quedarnos llorando a causa de los problemas, sin antes mirar al Dios de la salvación, al Dios misericordioso, al que promete y cumple lo que promete. Las buenas intenciones, temprano o tarde, pueden terminar en tragedias. No siempre las buenas intenciones son garantías de una buena acción. Dice la historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 9, encuentra la historia de un niño que su historia empieza en el palacio real. Estoy hablando de Melfiboset, el nieto de Saúl. Dice la Escritura que cuando las cosas se complican en el reino de Saúl, esta mujer, quien está a su cuidado, ella está al cuidado de proveerle todo lo que él necesita. Dice la historia que cuando se escuchó la noticia de que las cosas se han complicado, esta mujer agarró al niño y sale huyendo para escapar y tenerlo a salvo. Pero tristemente, en esa acción, el niño se le cae de sus brazos y sufre una lesión irreversible porque se fracturó su espalda, quedando lisiado o paralítico de por vida. Vea, la intención de esta mujer es muy buena, es muy loable. Se arriesgó, fue fiel a su compromiso de cuidar de este niño y por eso quiso ponerlo a salvo, salió corriendo con él. Pero la intención terminó en una frustración. Una buena intención terminó en una verdadera frustración, porque ahora ha marcado la vida de alguien de por vida.
Es por eso que usted y yo tenemos que saber que las experiencias del dolor muchas veces serán necesarias en nuestra vida. Esta mujer tenía una muy buena intención. Lamentablemente, la buena intención no fue suficiente. La acción de esta mujer es de admirarla, pero la realidad, el resultado es muy triste y doloroso, porque la vida de este niño quedó marcada para siempre. Los años pasan, David llega al reinado. Estando un día David en el reinado, se acuerda de que un día hizo un pacto con Jonatán, su gran amigo, y envió y preguntó si no había quedado nadie de la casa de Saúl, descendiente de Jonatán, a quien él pudiera hacer misericordia por causa de un pacto que él había hecho. Y alguien le dijo que sí, que había quedado alguien, pero que estaba lisiado. Si usted nota la historia, los que la han leído, David nunca preguntó quién es y en qué condición está. Lo único que David quiere saber es si hay alguien a quien él pueda hacer misericordia. El detalle se lo dio la gente. El detalle siempre estará en los labios de alguien que dirá cosas que pocos saben de ti, pero que ellos las saben y tratarán de exponerlas. Es por eso que de la gente no siempre podemos esperar lo mejor. Pero de David, del rey que representa al rey, dice: yo quiero hacer misericordia. Yo hice un pacto. ¿Y cuántos saben que nuestro Padre hizo un pacto en la cruz del Calvario con Jesús de Nazaret? Y Él está buscando a alguien a quien pueda hacerle misericordia sin importar la condición en la que te encuentres. Melfiboset se encontraba lisiado. David no está preguntando en qué condición está. Él solo quiere saber si hay alguien a quien él pueda hacer misericordia. Vea usted, la historia de Melfiboset empieza en el palacio, pero ahora se encuentra en un lugar olvidado. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese lugar? Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Un lugar donde no hay palabra. Allí nadie tenía una palabra de esperanza, de aliento, de motivación, algo que te inspirara. Un lugar olvidado donde escaseaba la palabra. En ese lugar se encontraba David, al igual que muchos de nosotros nos hemos encontrado o se puedan estar encontrando quizás en situaciones difíciles, complicadas, que crean de que esa es su realidad. Están lisiados, tal vez no físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente. Te traicionaron, te engañaron. ¿Cuántas veces hemos creído en una promesa de alguien? La realidad es que nos fallaron, por ende nos hirieron el corazón. Así se encontraba Melfiboset, olvidado, allá en un lugar tan alejado. Así se encuentran muchas personas, entre tanta gente, pero a la vez tan solos, porque no quieren relacionarse con nadie. Creen que todas las personas son iguales y han tomado una actitud de no relacionarse ni socializar con los demás, porque creen que lo mejor es estar solos y se sienten al igual que Melfiboset allá a lo lejos. Pero de pronto alguien llegó y le dijo: el rey David te manda a llamar. Quizás Melfiboset y la familia que con él estaba pensaron lo peor, pero le dijeron: no tengan temor. Él te manda a llamar porque quiere restituirte. Él quiere hacer misericordia contigo. Y cuando llega Melfiboset a donde David, Melfiboset le dice: pero ¿quién soy yo para que tú hayas puesto la mirada en mí? Mírame cómo estoy. Es más, le dice Melfiboset, si yo hasta parezco, dice, un perro muerto en mi condición. No tengo nada que aportar, no tengo nada bueno que dar. Estamos acá en el palacio, donde la gente viste con elegancia, donde hay una etiqueta para todo, pero yo en esta condición, ¿cómo me voy a ver acá? Y David dice: a partir de este día a él se le va a atender y se le va a tratar como un hijo más de esta casa, y él se va a sentar a la mesa como un hijo más de esta casa. Lo lindo es que cuando Melfiboset está sentado a la mesa junto a los otros hijos de David, el mantel ejecutivo de aquel lugar era tan precioso que cubría las piernas defectuosas de Melfiboset. La preciosa sangre de Cristo ha cubierto tus pecados, tus errores y los míos, y es por eso que podemos sentirnos dichosos que el Rey Jesús nos ha llamado a este lugar para tratarnos como hijos. Porque el principio de Melfiboset comenzó en el palacio y tenía que regresar al palacio. Tu principio y el mío empieza, dice la Escritura, en el cielo mismo, y quiere Dios que el final también sea el cielo. Por eso envió a Jesucristo para que viniera y muriera por ti y por mí, para que fuéramos salvos de toda condenación.